Eran las 3 de la mañana cuando el silencio de la casa fue roto por el sonido de garras sobre la madera. Lo que los padres vieron en la cámara de seguridad les detuvo el corazón para siempre. Un oso pardo de 300 kilos estaba inclinado sobre el cuerpo de su bebé de apenas 6 meses. El depredador más letal del bosque estaba a solo milímetros de la frágil piel del pequeño. Historias como esta merecen ser contadas. Ayúdanos a llegar a nuestros primeros 1. Ser suscriptores si tú también crees que los animales tienen alma. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra manada. En ese instante cualquier persona esperaría una tragedia. Pero lo que ocurrió a continuación no fue un ataque. Fue algo que los expertos aún no logran explicar. ¿Por qué esta bestia decidió proteger en lugar de atacar? La respuesta se oculta en un pacto olvidado años atrás. Bienvenidos a Naturaleza Inexplicable. Eran las 3 de la mañana. La casa de Elena y Marcos, una acogedora cabaña de madera en el borde del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, estaba sumida en un silencio profundo, roto solo por el suave zumbido de la calefacción y el delicado respirar de su bebé, Leo, de apenas 6 meses. En el monitor de la cámara de seguridad, ubicado en la mesita de noche de los padres, la imagen en blanco y negro del pequeño durmiendo plácidamente en su cuna era un bálsamo para sus almas. Habían sido días agotadores, y el sueño era un lujo preciado. De repente, un sonido, un crujido seco, inconfundible, proveniente del piso de abajo. No era el viento, no era la casa asentándose, era el sonido de garras sobre la madera. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Marcos, que dormía a su lado, se despertó con el mismo sobresalto. Ambos se miraron, los ojos bien abiertos en la oscuridad de la habitación. ¿Escuchaste eso?, susurró Elena, su voz apenas audible. Marcos asintió, su mano buscando la de Elena bajo las sábanas. El miedo, frío y paralizante, comenzó a extenderse por la habitación. Se incorporaron lentamente, sus ojos fijos en la pequeña pantalla del monitor. La imagen de Leo seguía inmóvil, ajena al terror que se gestaba en la casa. Otro sonido, más cercano esta vez, un raspado metálico, como si algo pesado se arrastrara por el pasillo. Y luego un olor penetrante, salvaje, a tierra húmeda, pino y animal. Era el olor del bosque, pero dentro de su hogar. El corazón de Elena comenzó a martillar contra sus costillas. Sabía lo que ese olor significaba. Había trabajado como guarda forestal durante años. Era el olor de un oso. Marcos, con la respiración entrecortada, tomó el monitor con manos temblorosas. Sus ojos se movieron de la pantalla a la puerta del dormitorio, como si esperara que la bestia apareciera en cualquier momento. El pánico se apoderó de ellos. ¿Cómo había entrado? ¿La puerta trasera? ¿Una ventana? La imagen en el monitor parpadeó por un instante y luego lo que vieron les detuvo el corazón para siempre. Una sombra gigantesca apareció en el umbral del cuarto del bebé. Se movía con una lentitud deliberada, una masa oscura que bloqueaba la poca luz que se filtraba por la ventana. La figura se hizo más clara a medida que avanzaba. Era un oso pardo, enorme. Sus ojos, pequeños y brillantes en la oscuridad, escanearon la habitación. Elena ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Marcos apretó el monitor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La bestia estaba allí, dentro de su casa, en el cuarto de su bebé. El oso, con una calma aterradora, se acercó a la cuna de Leo. Sus pasos eran pesados, haciendo crujir el suelo de madera. Cada movimiento era una eternidad de terror para los padres, que observaban la escena desde la impotencia de su habitación. La distancia entre el oso y el bebé se reducía con cada paso. Un oso pardo de 300 kilos, el depredador más letal del bosque, inclinado sobre el cuerpo de su bebé de apenas 6 meses.
La imagen era insoportable. La mente de Elena y Marcos gritaba: ¡corre! ¡Grita! ¡Haz algo! Pero sus cuerpos estaban paralizados, sus voces atrapadas en sus gargantas. El miedo era una mordaza, una cadena invisible que los mantenía atados a la cama, obligándolos a ser testigos de la pesadilla. El oso llegó a la cuna. Su enorme cabeza se inclinó sobre el pequeño cuerpo de Leo. Marcos vio el hocico del animal, sus garras afiladas, sus dientes. Estaba a solo milímetros de la frágil piel del pequeño. El depredador más letal del bosque estaba a punto de atacar. Leo, ajeno a la presencia de la bestia, seguía durmiendo. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, una imagen de inocencia y vulnerabilidad que contrastaba brutalmente con la figura imponente del oso. Elena sintió que el aire le faltaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas, calientes. Marcos cerró los ojos por un instante, incapaz de soportar la visión. La tragedia era inminente, el final de su felicidad, el fin de su pequeño. Pero el oso no atacó. En lugar de eso, el animal se quedó inmóvil, su cabeza inclinada sobre la cuna, olfateando el aire. Un gruñido bajo, casi un murmullo, escapó de su garganta. No era un gruñido de agresión, sino uno que Elena, con su experiencia en la naturaleza, no pudo identificar. Era un sonido extraño, lleno de una complejidad que desafiaba la simple categorización de depredador. El tiempo se estiró, volviéndose una eternidad. Los padres observaban, conteniendo la respiración, esperando el movimiento fatal. Cada fibra de su ser gritaba que el oso iba a devorar a su hijo. Pero el oso levantó la pata y en lugar de atacar, hizo algo que dejó a los padres completamente paralizados. El tiempo se congeló en la habitación de Leo. La pata del oso, suspendida en el aire, era el epicentro de un terror silencioso que consumía a Elena y Marcos. Pero antes de que el oso completara su misterioso movimiento, la narrativa nos transporta 5 años atrás, a un invierno gélido y despiadado en el corazón de las mismas montañas rocosas. Es una historia que Elena había guardado en lo más profundo de su corazón, un secreto que ahora, en la oscuridad de la noche, comenzaba a cobrar un significado aterrador. Elena, en aquel entonces, era una joven guarda forestal, apasionada por la vida salvaje y con un profundo respeto por la naturaleza. Sus días transcurrían patrullando los senderos, monitoreando la fauna y protegiendo el bosque de las amenazas humanas. Era una mujer fuerte, independiente, con una conexión casi mística con el entorno natural que la rodeaba. Ese invierno, una tormenta de nieve sin precedentes había azotado la región, dejando los senderos intransitables y las temperaturas bajo cero. Elena, a pesar de las advertencias, decidió realizar una última ronda de inspección antes de que la nevada se volviera inmanejable. Su intuición le decía que algo no andaba bien. Mientras se abría paso entre la nieve profunda, su radio dejó de funcionar. Estaba sola, a kilómetros de cualquier ayuda, en medio de una ventisca que reducía la visibilidad a casi nada. El viento aullaba como un lobo hambriento y el frío calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil, un quejido lastimero que apenas se distinguía del rugido del viento. Siguiendo el sonido, Elena se encontró con una escena desgarradora. Un pequeño filote de oso pardo, no más grande que un perro mediano, estaba atrapado en una trampa ilegal. La trampa, diseñada para cazar animales pequeños, había herido gravemente su pata trasera. El filote, cubierto de nieve y temblando incontrolablemente, estaba al borde de la hipotermia y la desesperación. Su madre no estaba por ningún lado. El corazón de Elena se encogió. Sabía que las regulaciones eran estrictas. No se debía interferir con la vida salvaje, especialmente con los osos. Pero ver a esa pequeña criatura sufriendo sola y abandonada
Era algo que su conciencia no podía ignorar. La ética profesional chocaba con su profunda humanidad. Con sumo cuidado, Elena se acercó al filhote. El pequeño oso, a pesar de su dolor, intentó gruñir y mostrar los dientes, un instinto de defensa innato, pero su fuerza era mínima. Elena habló con él en voz baja, con palabras suaves y tranquilizadoras, como si estuviera hablando con un niño asustado. «Tranquilo, pequeño, no te haré daño. Solo quiero ayudarte». Con guantes gruesos y una manta térmica que llevaba en su mochila, Elena comenzó la difícil tarea de liberar al filhote de la trampa. La operación fue delicada y dolorosa. El filhote gimió de dolor, pero Elena perseveró, su determinación inquebrantable. Finalmente, la trampa cedió, liberando la pata herida del pequeño oso. La herida era profunda y sangraba profusamente. Elena sabía que no podía dejarlo allí. Moriría de frío, de hambre o por la infección. Tomando una decisión que podría costarle su trabajo, Elena envolvió al filhote en la manta y lo cargó con cuidado. El pequeño oso, sorprendentemente, no se resistió. Parecía entender que ella era su única esperanza. El camino de regreso a su cabaña fue una odisea. La nieve seguía cayendo y el peso del filhote, aunque pequeño, se sumaba al agotamiento de Elena. Pero la imagen del pequeño oso acurrucado en sus brazos, su calor corporal una pequeña llama en el frío implacable, le dio la fuerza para continuar. Llegó a su cabaña horas después, exhausta pero con una misión clara. Cuidaría del filhote en secreto. Montó un pequeño refugio improvisado en su cobertizo, con mantas, una lámpara de calor y un cuenco de agua. Limpió la herida del filhote con antiséptico y la vendó con cuidado, usando sus conocimientos de primeros auxilios. Durante las siguientes semanas, Elena se dedicó en cuerpo y alma al pequeño oso. Le dio de comer leche especial para cachorros, mezclada con vitaminas y suplementos. Cambiaba sus vendajes a diario, observando con alivio cómo la herida comenzaba a sanar. El filhote, al que Elena llamó pequeño, comenzó a confiar en ella. Sus gruñidos se convirtieron en suaves ronroneos, y sus intentos de morder se transformaron en lametones cariñosos. Elena sabía que no podía mantenerlo para siempre. Un oso pardo, por muy pequeño que fuera, era un animal salvaje y debía regresar a su hábitat natural, pero cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Ella le enseñó a buscar comida, a reconocer los sonidos del bosque, a prepararse para la vida en la naturaleza. El pequeño creció rápidamente, recuperando su fuerza y su espíritu salvaje. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora brillaban con una vitalidad renovada. Elena sabía que el momento de la despedida se acercaba. Pero antes de que el pequeño regresara a la inmensidad del bosque, Elena notó algo en su oreja que lo marcaría para siempre. La pata del oso, que Elena y Marcos habían visto levantarse sobre la cuna de Leo, no descendió en un ataque. En un movimiento que desafió toda lógica y expectativa, el animal no tocó al bebé. En cambio, con una delicadeza sorprendente para su tamaño, usó su enorme pata para empujar suavemente la cuna, moviéndola unos centímetros lejos de la ventana. Luego el oso se irguió, su imponente figura proyectando una sombra protectora sobre el pequeño Leo. Su cabeza giró bruscamente, no hacia los padres, sino hacia la ventana, sus ojos fijos en la oscuridad exterior. En ese instante, el gruñido del oso se hizo más profundo, más gutural. No era un sonido de agresión hacia el bebé, sino de alerta, de advertencia. Elena, con su experiencia como guarda forestal, reconoció el tono. Era el gruñido de un animal que detecta una amenaza, que se prepara para defender. Pero, ¿defender de qué? ¿Y por qué en el cuarto de su bebé? La mente de Elena, aún nublada por el pánico, comenzó a procesar la información. La cicatriz en la oreja del oso,
la mirada de gratitud de hace 5 años, el movimiento protector sobre la cuna. Todo encajaba en un patrón que desafiaba la narrativa de un ataque. El oso no había entrado para devorar a su hijo. Había entrado para protegerlo. El verdadero peligro no estaba dentro de la habitación. El verdadero peligro acechaba afuera. Un escalofrío diferente, uno de comprensión helada, recorrió a Elena. Recordó las historias de los guardabosques, los avistamientos recientes en la zona. Un puma famélico, conocido por su audacia y su capacidad para acercarse a las viviendas humanas en busca de alimento, había sido visto merodeando por los alrededores de la cabaña durante días. Marcos había desestimado las advertencias creyendo que su casa era segura, pero el bosque, en su implacable realidad, siempre encontraba una forma de recordar su presencia. El oso, con su agudo sentido del olfato y del oído, había detectado la presencia del puma mucho antes que los humanos. Había sentido el peligro que se cernía sobre la cabaña, sobre el pequeño Leo, y en un acto que desafiaba la comprensión, había invadido el territorio humano para proteger a la única persona que alguna vez fue amable con él, o quizás a la descendencia de esa persona. La ventana del cuarto del bebé, que Marcos había dejado ligeramente abierta para ventilar, era el punto débil. El puma, con su sigilo felino, había estado observando, esperando el momento oportuno para atacar. El oso lo sabía. Había entrado por la puerta trasera que Marcos había olvidado cerrar con llave, siguiendo el rastro del depredador, no el del bebé. El oso se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, posicionándose directamente frente a la ventana. Su enorme cuerpo bloqueaba la vista del exterior, pero Elena y Marcos podían sentir la tensión en el aire. El gruñido del oso se intensificó, una advertencia clara para el intruso invisible. Marcos, que había estado paralizado por el terror, finalmente reaccionó. Se levantó de la cama, buscando su rifle de caza, que guardaba en un armario. Su mente, a diferencia de la de Elena, aún luchaba por aceptar la idea de que el oso era un protector. Para él, era una bestia salvaje, y su instinto era defender a su familia de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza parecía estar defendiéndolos. «No dispares», susurró Elena, deteniendo a Marcos con una mano temblorosa. «Es él, es el pequeño, nos está protegiendo». Marcos la miró, sus ojos llenos de incredulidad. «¿De qué hablas, Elena? Es un oso. Está en el cuarto de Leo. Mira la oreja», insistió Elena señalando el monitor. «La cicatriz, es el filhote que salvé hace años. Él nos recuerda». En ese momento, un sonido rasgó la noche. Un arañazo agudo en el cristal de la ventana, seguido de un gruñido bajo y amenazante. No era el gruñido del oso, era el sonido de un felino salvaje, un depredador que había sido descubierto. El oso en la habitación reaccionó de inmediato. Su gruñido se transformó en un rugido poderoso, una declaración de guerra. Se abalanzó contra la ventana, golpeando el cristal con su enorme pata. El sonido del impacto fue ensordecedor, y el cristal se agrietó, pero no se rompió. El puma, sorprendido por la ferocidad del oso, retrocedió por un instante, pero el hambre era un motor poderoso. El felino no se rendiría tan fácilmente. El oso se mantuvo firme, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la oscuridad exterior. Elena y Marcos, desde su habitación, observaban la escena con una mezcla de terror y asombro. El oso, el pequeño que Elena había salvado, estaba ahora defendiendo a su hijo de un peligro que ellos ni siquiera habían percibido. La confrontación estaba a punto de comenzar. El aire en el cuarto del bebé se había vuelto una mezcla tensa de miedo, asombro y el olor acre de la adrenalina animal. El rugido del oso, ahora una advertencia clara y poderosa, resonaba en la pequeña habitación, haciendo vibrar las paredes. Marcos, con el rifle en mano, seguía paralizado,
su mente luchando por conciliar la imagen del depredador salvaje con la idea de un protector. Elena, sin embargo, ya no tenía dudas. La cicatriz en la oreja del oso, visible bajo la tenue luz del monitor, era la prueba irrefutable. Era pequeño, su pequeño, y estaba allí para defender a su hijo. El puma, al otro lado de la ventana, no se rendía. Su silueta oscura se movía con agilidad felina, intentando encontrar un punto débil. Los arañazos en el cristal se hicieron más frecuentes, más desesperados. El felino, impulsado por el hambre y la audacia, estaba decidido a entrar. El oso, por su parte, se mantuvo firme, una muralla de músculo y pelaje entre el peligro exterior y la cuna de Leo. «No dispares, Marcos», Elena susurró con urgencia, su voz temblorosa pero firme. «Él está protegiendo a Leo». Marcos, con el rifle apuntando hacia el oso, dudó. Sus ojos se movieron del monitor a Elena, buscando una explicación, una confirmación de lo que su mente se negaba a creer. El instinto de protección paternal chocaba con la lógica de la supervivencia en la naturaleza. En ese instante, el puma encontró una pequeña abertura en la ventana, un punto donde el cristal ya estaba agrietado por el golpe del oso. Con un gruñido bajo y feroz, el felino intentó forzar su entrada, metiendo una de sus afiladas garras por la rendija. El sonido del cristal crujiendo fue ensordecedor. El oso reaccionó con una velocidad asombrosa. Con un rugido que hizo temblar la casa, se abalanzó contra la ventana. Su enorme pata, armada con garras poderosas, golpeó el cristal con una fuerza brutal, destrozándolo en 1000 pedazos. El sonido de los cristales rotos llenó la noche, seguido por un aullido de dolor del puma. La confrontación se desató en la oscuridad. El oso, con una furia protectora, se lanzó a través de la ventana rota, enfrentándose al puma en el pequeño jardín delantero. Los padres, desde su habitación, solo podían escuchar los sonidos de la batalla, gruñidos feroces, zarpazos, el crujido de ramas y el impacto de cuerpos pesados. Elena y Marcos corrieron hacia la ventana de su dormitorio, que daba al jardín. La escena era caótica y aterradora. Bajo la luz de la luna y las estrellas, las dos bestias salvajes luchaban con una ferocidad primordial. El oso, mucho más grande y pesado, usaba su fuerza bruta para dominar al ágil puma. El felino, por su parte, intentaba esquivar los golpes, buscando una oportunidad para atacar con sus garras y dientes afilados. El oso, a pesar de su tamaño, se movía con una agilidad sorprendente. Su objetivo no era matar al puma, sino expulsarlo, alejarlo de la casa, de Leo. Cada golpe, cada gruñido, era una declaración de su compromiso. El puma, herido y sorprendido por la inesperada resistencia, comenzó a retroceder. Marcos, con el rifle aún en mano, observaba la batalla con asombro. La imagen del oso, el depredador que había irrumpido en su casa, defendiendo a su familia de otro depredador, era algo que nunca olvidaría. Bajó el rifle, comprendiendo finalmente la verdad. La lucha fue breve pero intensa. El oso, con un último y poderoso zarpazo, logró golpear al puma en el costado, haciéndolo caer. El felino, herido y desorientado, aprovechó la oportunidad para huir, desapareciendo en la oscuridad del bosque. El oso, victorioso, se quedó en el jardín, su respiración agitada, su pelaje erizado. Elena y Marcos se quedaron en silencio, observando al oso. El animal, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, se acercó a la ventana rota del cuarto del bebé. Miró hacia adentro, hacia la cuna de Leo, como si quisiera asegurarse de que el pequeño estuviera a salvo. Luego, el oso giró su cabeza hacia Elena y Marcos. Sus ojos, brillantes en la oscuridad, se encontraron con los de Elena. En esa mirada, ella vio la misma gratitud de hace 5 años, pero también una profunda sabiduría, una comprensión tácita de lo que había ocurrido. El oso había cumplido su promesa.
había protegido a la descendencia de la mujer que lo había salvado. El silencio que siguió a la partida del puma fue ensordecedor, un contraste abrupto con la feroz batalla que acababa de librarse. El oso, con su misión cumplida, se quedó un momento más en el jardín, su imponente figura recortada contra la tenue luz del amanecer que comenzaba a asomar por el horizonte. Elena y Marcos, aún en shock, observaban desde la ventana de su dormitorio, sus corazones latiendo con una mezcla de alivio, asombro y una gratitud inmensa. El oso se acercó a la ventana rota del cuarto del bebé. Su enorme cabeza se asomó por la abertura y sus ojos oscuros buscaron la cuna de Leo. Parecía asegurarse una última vez de que el pequeño estuviera a salvo. Luego, su mirada se dirigió a Elena. En ese instante, la conexión entre ellos fue palpable, un puente invisible tendido a través de los años y las especies. Elena vio en esos ojos la misma inteligencia, la misma gratitud que había visto en el pequeño hace 5 inviernos. Y entonces ella lo vio, la cicatriz, la pequeña muesca en la parte superior de su oreja derecha, un recordatorio permanente de la trampa ilegal y de su acto de bondad. Era él. Era su pequeño, ahora un gigante protector. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena, no de miedo, sino de una emoción profunda e incomprensible. El oso, como si hubiera recibido su mensaje silencioso, se dio la vuelta. Con una calma majestuosa, se dirigió hacia la puerta trasera de la casa, la misma por la que había entrado. Abrió la puerta con un empujón suave de su hocico y salió al bosque, desapareciendo entre los árboles sin mirar atrás. Su partida fue tan silenciosa como su llegada, dejando tras de sí un rastro de cristales rotos, el olor a animal salvaje y una historia que desafiaría toda lógica. Elena y Marcos corrieron al cuarto del bebé. Leo dormía plácidamente en su cuna, ajeno a la odisea que había ocurrido a su alrededor. El cuarto estaba en desorden, con los cristales rotos esparcidos por el suelo, pero el bebé estaba ileso, protegido por la sombra de un oso. Marcos abrazó a Elena y a Leo con una fuerza que nunca antes había sentido, sus ojos llenos de lágrimas. Él nos salvó, susurró Marcos, su voz quebrada por la emoción. Nos salvó a todos. La historia de lo que ocurrió esa noche se convirtió en una leyenda en la pequeña comunidad. Los guardabosques y los científicos que investigaron el incidente quedaron perplejos. Encontraron las huellas del puma en el jardín, los restos de la ventana rota y las enormes huellas del oso. La evidencia física confirmaba la confrontación, pero la motivación del oso seguía siendo un misterio. Los expertos ofrecieron explicaciones racionales. El oso podría haber estado defendiendo su territorio de otro depredador, y la caza de Elena y Marcos simplemente se interpuso en el camino. O quizás el oso, al estar herido o acorralado, actuó por desesperación. Pero ninguna de esas teorías podía explicar la delicadeza con la que el oso había movido la cuna, ni la mirada de reconocimiento que Elena había visto en sus ojos. Elena nunca contó la historia completa del pequeño a los investigadores. Sabía que su acto de cuidar a un fillote de oso en secreto podría haberle costado su carrera. Pero, más importante aún, sentía que era un secreto que pertenecía solo a ella y al oso, un pacto olvidado que había sido honrado en la oscuridad de la noche. Años después, Leo creció con una fascinación inusual por los osos. No tenía miedo de ellos, sino un profundo respeto y una curiosidad innata. Elena y Marcos le contaron la historia de su ángel guardián, el oso que lo había protegido cuando era un bebé. Aunque Leo no recordaba los detalles, la historia se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio constante de la conexión inexplicable entre el hombre y la naturaleza. La cabaña fue reparada, pero la ventana rota del cuarto del bebé se convirtió en un símbolo, una cicatriz en la memoria de la familia.
Elena y Marcos instalaron cámaras de seguridad más avanzadas y reforzaron todas las entradas, pero su percepción del bosque había cambiado para siempre. Ya no veían a los osos como simples depredadores, sino como criaturas complejas, capaces de actos de nobleza que desafiaban la comprensión humana. La reflexión final resonaba en sus corazones. ¿Puede un animal recordar un acto de bondad durante años? ¿Puede un depredador salvaje elegir el sacrificio por una vida que no es la suya, motivado por la gratitud? Algunos dirán que fue instinto, que el oso, en su desesperación, actuó de una manera que benefició a los humanos por accidente. Otros lo llamarán coincidencia, una serie de eventos desafortunados que terminaron con un resultado inesperado. Pero Elena y Marcos, quienes vieron esa mirada, quienes sintieron el terror y luego la protección del oso, saben que fue algo más. La noche en la cabaña de Elena y Marcos se convirtió en un testimonio viviente de que la naturaleza, en su inmensidad y misterio, guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Lo que comenzó como una pesadilla de terror, con un oso pardo irrumpiendo en el cuarto de un bebé, se transformó en una historia de gratitud, lealtad y un amor que trascendió las barreras de la especie. El pequeño, el filhote de oso que Elena había salvado años atrás, regresó como un guardián, un protector silencioso que honró un pacto olvidado. Su acto de valentía, al enfrentarse a un puma famélico para salvaguardar la vida de Leo, es un recordatorio conmovedor de que la bondad, una vez sembrada, puede florecer en los lugares más inesperados y en los corazones más salvajes. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión que compartimos con el reino animal. Nos desafía a mirar más allá de los instintos básicos y a considerar la posibilidad de que los animales, al igual que nosotros, son capaces de sentir emociones complejas como la gratitud y el sacrificio. El legado del oso de las montañas rocosas no es solo una anécdota sorprendente, es una lección sobre el respeto, la empatía y la sabiduría inherente de la vida salvaje. En un mundo donde a menudo subestimamos la inteligencia y la capacidad emocional de los animales, esta historia nos recuerda que la naturaleza tiene mucho que enseñarnos. Nos muestra que a veces los héroes vienen en las formas más inesperadas y que un acto de bondad puede crear un eco que resuena a través del tiempo y el espacio, protegiendo a quienes menos lo esperan. Si esta historia te conmovió y te hizo creer en la bondad inesperada de la naturaleza, déjanos un comentario contándonos. ¿Crees que un animal salvaje puede elegir el sacrificio por una vida que no es la suya? Dale me gusta si quieres más historias reales que desafían la ciencia. Suscríbete a Naturaleza Inexplicable y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 seguidores. Cuéntanos desde qué país nos ves. Y recuerda, en los lugares más remotos del planeta, donde la supervivencia debería ser lo único que importa, a veces la gratitud y el sacrificio son más fuertes que el instinto. Y eso es algo que ninguna ciencia puede explicar completamente.